Hola, bienvenidos al fascinante mundo del cuidado de las uñas. Yo soy Erika Anselmo y estoy muy feliz de darles la bienvenida a nuestro curso de uñas, donde exploraremos juntos el maravilloso arte de aplicar gel semipermanente. Ya sea que seas un apasionado de la belleza de las uñas o estés comenzando con el viaje del mundo del nail art, aquí encontraremos consejos, trucos y tutoriales para lograr uñas impecables y duraderas. Lo que vamos a ver esencialmente es que seguramente te ha pasado que a la hora de aplicar lo que es el gel semipermanente en uñas naturales se te ha agotado. Vamos a ver tips para que no te pase eso, ya sea que estés utilizando un gel semipermanente económico o estés utilizando un gel semipermanente un poco más elevado de precio y con mejor calidad. Aquí la finalidad es que cuando tú coloques el gel semipermanente en tu clienta o en tus propias uñas, no se te bote tan rápido y te duren los 21 días. Así que acompáñame. Ya teniendo nuestras herramientas ya sanitizadas, empezaremos a empujar la cutícula con mucho cuidado. Trata de despegarla por completo de la uña natural para que después sea más sencillo acceder a la zona baja de la cutícula con el bisturí. Si es necesario, utiliza removedor de cutícula. Este nos ayudará a ablandar lo que es la cutícula. Ya que hayamos retirado perfectamente toda la célula muerta de cada uña, con el buffer limaremos cada uña para quitarle brillo a cada una de nuestras uñas. Esto lo haremos para que el gel penetre mucho mejor en los poros de la uña y así tengamos una buena adherencia. Recuerda que es muy importante realizar correctamente la preparación de la uña, ya que si quedan células muertas sería una de las razones principales por las cuales el gel no se podría adherir a la uña natural. Bien, y esto ocasionaría que se comience a tener desprendimiento del producto en las uñas y sobre todo en toda esa área de la cama de la uña, muy cerca de la cutícula. En 2 o 3 días después de la aplicación podría empezar a despegarse si no se trabaja bien. Por eso es importante sellar bien esta zona, además para prevenir humedad que puede provocar un hongo por suciedad. Después de haber pasado el buffer en toda la cama de la uña, pasaremos lo que es la lima 150 sobre 150 sobre todo en los laterales de la uña, con mucho cuidado para no lastimar piel y para no adelgazar de más la uña. Sacudimos con un bledo o cepillo todo el polvo sin tocar la uña para no contaminarla. Ahora es momento de darle forma a la punta de la uña. Limpiamos muy bien lo que es el polvo con una toallita húmeda que no suelte pelusa o con una toallita especial para trabajar las uñas y la humedecemos con cleaner o con alcohol. Y ya empapada vamos a comenzar a limpiar todo el polvo que soltó al preparar la uña con la lima. La finalidad aquí es que no queden residuos de polvo ni pelusa para que no se estropee nuestro trabajo. Pasos para aplicar lo que es el gel semipermanente. Desglosaremos el proceso paso a paso, desde la base hasta la aplicación de la capa final, lo que es el brillo top coat. Descubre bien los trucos para esta aplicación. Ya limpia la uña, utilizaremos el primer que nos ayuda a deshidratar la uña y a que se adhiera nuestro gel a la uña. Aplicaremos una capa de primer en cada uña, cuidando que no se llegue a tocar
la piel, solamente lo que es la cama. Y también hay que tener cuidado de no tocar la uña para que no se contamine de polvo o grasa. Posteriormente estaremos utilizando la base de esmalte semipermanente, que es muy parecido al brillo, porque es transparente, pero tiene una función diferente, la cual es ayudar a la uña natural a que no se pigmente con el color del esmalte semipermanente que vamos a utilizar. También ayuda a una mejor adherencia de nuestro gel de color a la uña natural. La base la vamos a aplicar en capas muy pero muy delgadas, solo como si estuviéramos untándolo en la uña. Lo aplicaremos desde cutícula hasta la punta, evitando tocar la piel, para que así también puedas evitar desprendimientos. Recuerda siempre quitar pelusas si llegas a ver alguna, para que no se estropee tu trabajo. Ahora bien, recuerda que hay diferentes tipos de geles. Lo que es la base va a tener capa de inhibición, así que si tú la aplicas no se seca, tienes que meterla a la lámpara. Más adelante explicaremos más sobre este tema. Una vez que ya aplicamos la base de gel en todas las uñas, vamos a colocarlo en la lámpara por 60 segundos. Si llega a doler al introducir las uñas a la lámpara, podemos precurar las uñas. Esto quiere decir que las pondremos por 10 segundos en la orilla de la lámpara prendida y después la vamos a introducir ahora sí los 60 segundos antes mencionados. Si es necesario, introducimos el dedo pulgar aparte otros 60 segundos. Después aplicaremos el color que hayamos elegido anteriormente. Como verás, yo elegí un color oscuro para que veas cómo es que se aplican colores un poquito más difíciles, como los que son los fuertes, como el negro, el rojo o hasta el mismo blanco. Luego es difícil de colocar para no manchar lo que es la piel. Lo aplicaremos en capas muy pero muy delgadas y con un pincel de cerdas muy cortas y delgadas vamos a ayudarnos para rellenar todo el contorno de la uña. Esto es para no manchar la piel, pero para que no queden lugares en las uñas sin color, también nos ayudará a rellenar todos los espacios. Si vemos que nos pasamos un poco, vamos a limpiar. Lo realizaremos a detalle para que nos quede un trabajo excelente. Siempre es mejor dedicarle el tiempo necesario a cada persona para que no tenga que regresar tan rápido y tener que corregir lo que no hicimos bien. Así que haremos el mismo procedimiento con cada una de las uñas. Recuerda, trabajándolo detalladamente sin manchar y rellenando bien toda la uña. Ya que tengamos nuestra primera capa, la introducimos a la lámpara por 60 segundos. Si es necesario precurar, precuramos también. Ahora, a continuación, aplicaremos otra capa de color gel, pero en esta ocasión
no serán tan delgadas, pero tampoco en exceso, de esta forma. Y si es necesario, utilizaremos una vez más nuestro pincel de cerdas delgadas, que es el que normalmente utilizamos para hacer dibujos de mano alzada. Ya con nuestra segunda capa de color, si es necesario, aplicaremos una tercera capa, pero eso sí, no te recomiendo más, ya que quedarían muy gruesas y eso no ayuda a que duren, se botarían muy rápidamente y además se verían antiestéticas. En esta ocasión solo aplicaremos dos capas. Introduzco las uñas a la lámpara por 60 segundos. Te menciono que el gel cuando se mete a la lámpara se encoge. Entonces por eso es necesario siempre hacer una buena aplicación para que esto no suceda. Como verás, este es el pincel que utilizo. Es de la marca Easy Flow y es muy delgado. Así es como nos queda el color. Después, para sellar mejor el color y que la misma uña natural quede protegida, aplicaremos una capa muy pero muy delgada de base rubber color cristal. Esto nos va a ayudar a que comience a crecer la uña natural protegiéndola y para que no se empiece a astillar con el tiempo, sobre todo cuando son uñas muy delgadas, y que para la próxima vez de aplicación las uñas se encuentren más largas sin necesitar que poner lo que son las uñas postizas. Se pueden empezar a aplicar el gelish en su propia uña. Ya aplicado el rubber en todas las uñas, lo introducimos también a la lámpara. Posteriormente vamos a aplicar el brillo Top Coat en las uñas para sellar el color. Aplicaremos una capa no tan delgada pero tampoco tan gruesa que no se exceda para que no se corra en la piel, pero tampoco tan delgada, ya que como los geles, y era lo que mencionaba anteriormente, al introducirlos a la lámpara se contraen. Si tú pones una cantidad muy pequeña, puede ser que se formen ciertos hoyitos pequeños en la superficie del brillo. Se tiene que aplicar lo necesario para que se autonivele la uña. Ya aplicado, lo pondremos en la lámpara por 60 segundos, o si es necesario más, según como sea tu gel. Te recomiendo que antes de introducirlas a la lámpara limpies bien lo que es la superficie en lo que es la piel para no tener que meter duro y volver a empezar todo el trabajo. Entonces, que quede libre totalmente toda la superficie de la uña para lo que es la cutícula con el mismo gel de brillo. Lo que te mencionaba anteriormente es que tenemos dos tipos de Top Coat brillo o terminación de gel. Uno que deja capa de inhibición, lo cual es que queda con una capa superficial pegajosa luego del curado. También eso nos va a ayudar a adherir glitter y foil y otras decoraciones. Este Top Coat con capa de inhibición debe ser retirado con un poco de alcohol, ya sea que agarres una toallita y le pongas alcohol para obtener su brillo. El otro Top Coat brillo es el que no tiene capa de inhibición y cuando se cura no se tiene que limpiar, ya que la superficie no queda pegajosa. Lo que sí es que queda ya lista, queda seca, totalmente brillosa. Recuerda que tú puedes limpiar la uña cuando tiene capa de inhibición con cleaner o con alcohol. Finalmente vamos a aplicar en cada uña lo que es el aceite de cutícula para hidratar toda la superficie de la piel de la uña y así no quede reseco por todo lo que le pusimos a las uñas y por todo el trabajo que se hizo.
Y así es como queda nuestro trabajo y nuestras uñas terminadas. Estamos emocionados de tenerlos a bordo en este viaje lleno de color y creatividad. No dudes en dejarnos tus comentarios y si te gustó este video y te gustaron estos tips, no dudes en compartir. Y nos vemos en el próximo curso. Y recuerda que tus uñas siempre brillen.